Francisco Varona es joven como su vino, porque solo conocemos 5 añadas que hayamos tenido en el mercado y que hayamos podido disfrutar ya, y que se ha acabado segurísimo porque nos ha encantado. Desde el día 1 en la tienda hemos tenido fe ciega en él para ofrecer y compartir este vino que nos encanta. Se ha formado en Burdeos y alguna idea se ha traído de allí seguro, luego nos contará. Y además de joven es intrépido y muy valiente. Él empezó su proyecto al final de la crisis, en 2012, si no me equivoco, más o menos, ¿no? Por ahí. Y sin viñedo, o sea que no lo ha tenido fácil. Tenía mucha experiencia, eso sí, pero se lanzó al vacío con un proyecto maravilloso del que nos va a hablar hoy. Además de eso, cuando ha decidido comprar viñedo, ha comprado un viñedo que no producía uva. Llevaba años sin producir uva. Nos va a explicar también cómo conseguimos que vuelva a producir uva un viñedo, y nos cuentas cuántos años tienen algunas de las cepas, que creo que es una barbaridad. Para que conozcáis un poquito más a Francisco Varona, yo creo que tenemos que hablar de Tim Atkins, además de Robert Parker, que es la grandísima referencia en críticos de vino. Tim Atkins es probablemente ahora mismo el más prestigioso en activo, seguramente, de los críticos internacionales. Os voy a leer porque es un párrafo que me gusta, en el que habla de cómo ha descubierto a Francisco Varona y de lo que considera que tiene por delante. Al hablar de la Ribera del Duero, no se puede crear una lista sin Dominio de Pingus, sin Pérez Pascua, sin Hermanos Sastre o sin Vega Sicilia, por ejemplo. Pero hay nuevas incorporaciones como Francisco Varona, enólogo joven y talentoso. Francisco Varona es uno de los jóvenes productores más excitantes de la Ribera del Duero en este momento. No está mal No para el está mal. poquito tiempo que llevas. La verdad que sí, es un buen piropo. Bienvenido. Yo creo que de todos los winemakers y enólogos, de todos los productores de vino que nos han acompañado desde el año 21, Francisco Varona es el que tiene una historia más breve en producción de vino, y sin embargo del que se habla muchísimo en todas partes. Pues merecía la pena que nos acompañaras esta tarde. 1.000.000 de gracias. Bienvenido a Mantequerías Bravo, aunque lo eres desde la primera añada que sacaste al mercado. A mí me llama mucho la atención y te quería preguntar qué hace alguien tan joven en un viñedo tan viejo. Bueno, pues Elena, yo también estoy muy contento y feliz de estar hoy aquí en vuestra casa. Muchísimas gracias por invitarme y vamos allá. Yo es que he nacido debajo de una cepa. Entonces, debajo de esas cepas donde yo he trabajado desde niño, pues al final lo llevo en las venas. Y cuando he tenido la posibilidad de hacer lo que me gustaba, que era trabajar el viñedo y sobre todo darle una proyección más allá, que era el vino, no lo tenía clarísimo. Yo no me representaba, yo no me identificaba con la nueva ribera de viñedos en espaldera, con riego y mecanizado. Yo me identificaba con las viñas viejas, los viñedos en vaso, las uvas a la sombra, la viticultura difícil, a mano. Y entonces buscas algo. ¿En qué zona de la Ribera del Duero para que se adapte a lo que tú necesitabas para tu proyecto? Pues mira, bueno, yo, si te parece, hago una breve y rápida bibliografía Claro. de cómo he empezado. Y, y yo de niño ya trabajaba en las viñas. Yo vengo de una familia humilde, muy humilde de labradores, donde mi abuelo tenía 1 hectárea de viña, un tío abuelo mío tenía 3 hectáreas de viña, que vendía las uvas a Vega Sicilia. Mi abuelo lo vendía a la cooperativa de Roa y mi tío abuelo era más listo y lo vendía a Vega Sicilia. Mi padre no tenía viñedo, porque era 1 hectárea de mi abuelo y eran 4 hermanos. Entonces, mi padre ha estado dedicado a trabajar en el viñedo, pero para una bodega, el encargado de campo de una bodega. Entonces yo, pues la verdad que no me gustaba mucho estudiar y siempre iba a trancas y barrancas. Y tenía la obligación todos los fines de semana de trabajar en el campo, y desde que acababa el verano, desde que acababa el colegio, todos los días mis colonias eran ayudar en mi casa
y trabajar en el campo. Y yo desde los 14 años, yo soy del 1984, tengo 39 años recién cumplidos, y desde el año 98 mi padre empezó a trabajar de encargado en una bodega y yo era el tractorista de los veranos, con lo cual acababa el viernes el colegio y el sábado ya estaba haciendo 14 horas al día con un tractor. Con 18 años discuto con mi padre porque, bueno, pues había que ayudar en casa y entonces pues yo ya quería ser independiente, tener mi economía, tener mi dinerillo. Y como no había otra opción para tener ese dinerillo, esa libertad de que emanciparte, pues no me quedé otra que marcharme y tuve la gran suerte de caer muy cerca de esta bodega, en Saint-Emilion. Pues yo estaba arriba, en País-Marcán. ¿Por qué allí? Porque tuve la suerte de que en Roa, en el 2002, estaba Gonzalo Iturriaga empezando el proyecto de Alonso del Hierro, el que hoy es el director técnico y enólogo de la Sicilia. Estaba en Roa. Y mi padre le hacía algún trabajillo en el campo, con el tractor. Y un día yo le dije, estoy harto de trabajar, me llevo mal con mi padre, porque es que yo no me gustaba estudiar. Yo estaba en un seminario. Y entonces el cura me aprobó 4 asignaturas porque le rogué y le supliqué que no me dejara para septiembre la selectividad, que la dejara en mayo. Y me dijo, vale, Francisco, te quedas hasta la selectividad interno, otro mes más. Por la mañana estudias y por la tarde me harás las viñas, porque tenían viñedo, eran los gabrielistas de Aranda. Pero llegó a la selectividad y me quedé, hice el trato, pues trato hecho. Por la mañana estudiaba, por la tarde lavaba las viñas. Le dejé las viñas como pinceles. En contraprestación me aprobó 4 asignaturas. Matemáticas, física, química, inglés. No está mal, no está mal. Sirvió de que aprobé el bachiller, pero luego llegué a la selectividad, firmé y me fui a casa. Eso no había por dónde cogerlo. Y claro, mi padre es una persona que no tiene estudios, pero es una persona inteligente. Y sabía que yo tenía buena cabeza y tenía que estudiar, pero yo... No querías. No me gustaba. Y los fines de semana yo les tenía para trabajar y las noches pues para otro hobby que yo tenía también. Y entonces pues me dice Gonzalo, si quieres marchas para Burdeos. Y allí me fui a trabajar a una bodega para ir al campo. Y del campo, por ser un buen trabajador, me metieron en bodega. Y en bodega me recomendaron estudiar enología y empecé a estudiar enología y acabé haciendo la carrera de enología. Y no querías estudiar y acabaste aprendiendo francés. Y no quería estudiar, acabé haciendo la carrera de enología y aprendiendo francés. Con lo cual, pues al final, lo que me pasaba a mí es que no me gustaba estudiar lo que no me apetecía estudiar. Y ya cuando acabo la carrera, pues hago una vinificación en California, una vinificación en Sudáfrica y vengo a la Ribera del Duero en el 2009 para ya instalarme. El sueño de mi vida era hacer mi vino, pero yo no tenía viñedo. El viñedo tenía mi familia un poquito de viñedo viejo y entonces lo primero que hice fue hablar con mi tío abuelo y decirle, tío, yo soy enólogo, yo llevo 6 años en Burdeos, yo quiero hacer mi vino y creo que podemos hacer un buen equipo entre tus viñas viejas que vendes a Vega Sicilia y mis conocimientos que he adquirido en Burdeos. Vamos a hacerlo juntos. Y mi tío no quiso, no confió en mí. Yo tenía 24 años, él tenía 84 años y quería seguir vendiendo las uvas a Vega Sicilia, cosa que yo también lo entendía, porque yo solo llevaba una mano por delante y una mano por detrás. Entonces no me queda otra opción que empezar a trabajar. Eché el currículum y a la semana ya estaba trabajando en una bodega que se llama Dominio Vasconcillos, donde he estado 11 años magníficos, aprendiendo mucho y aportando mucho, pero no había noche que yo no soñara con mis vinos. Como no tenía viñas y como mi familia no quería prestarme uvas, porque no me podían dar una parte y otra no, entonces empecé a buscar la forma de yo adquirir mis propios viñedos. Y desde Roa, que está aquí, hasta Gumiel de Izán, que está aquí, yo me pasaba por La Horra, por La Aguilera, por Gumiel del Mercado, por Gumiel de Izán. Y todos los días paraba en el bar y preguntaba, oye, ¿quién tiene alguna viña, alguno que se vaya a jubilar, que la quiera dejar o que ya no la pueda trabajar? Todas estas localizaciones de las que hablas dentro de la Ribera del Duero son muchos nombres, pero están en una zona muy determinada. Es la Ribera del Duero original, la antigua, la que dio el origen a la Ribera del Duero, la que dio el origen al nombre de la Ribera del Duero. Luego la Ribera del Duero, si queréis, lo hablamos después, se ha alargado.
ya hacia las orillas del río, pero la Ribera del Duero original está en la zona de Burgos y Soria y parte de Valladolid, lejos del río Duero, no está a la orilla del río Duero, como parece que es la Ribera del Duero, está a la orilla, no, está alejada del río Duero, y son zonas muy pobres, que no valían para otro cultivo, porque estaban lejos del río, no se podían regar, como eran terrenos muy pobres de arena, eran fosos de arena, pozos de arena, se plantaba la viña, porque era la única planta que podía resistir, podía aguantar, podía profundizar ese 1,5 metros, 2 metros de arena fina que había dejado el río Madre allí. Entonces, esa es la Ribera del Duero original, y ahí es donde estaba el viñedo viejo. Es que en la Ribera del Duero nueva no hay viñedo viejo, son viñedos de 30 años para acá. Entonces, yo quería viñedo viejo. Y me empezaron a salir, esto era 2009, finales del 2009, principios de 2010, me empezaron a salir un señor que me vendió 5 majuelos pequeños. Yo fui al banco, pedí un préstamo y les compré. Pero esos majuelos estaban abandonados, estaban muy deteriorados, y de hecho, parte de ellos estaban ya sin labrar y sin podar y sin trabajar. 8 o 10 años llevaban sin podar. Eran pequeños, había que ir lejos con el tractor, no compensaba lo que producía, lo que pagaban por las uvas con el trabajo que daban. Entonces el señor lo dejó abandonado. Y yo cuando lo compré dije, no, yo también le compro esos. Y prácticamente me les vendió por precio de la tierra. Te iba a decir, eres claro. A ver, ¿yo por qué compraba viñedo? El bodeguero que ha comprado el viñedo más barato de la Ribera del Duero. Pues yo he empezado comprando viñedos baratos, te voy a decir la verdad, pero porque bueno, yo siempre lloraba un poco y no tenía medios. Entonces yo siempre decía, mira, que yo compro estos viñedos para... Ahora, eso me valió los primeros años. Luego ya la gente me echó el ojo y dice, no, no les arranca. Y yo decía que los compraba para arrancar. Como estaban abandonados, yo los compraba para arrancar y para plantar nuevo. Entonces yo con el mensaje de decirles, chicos, por el precio de la tierra, no me pidáis más, por el precio de la tierra. Entonces, bueno, pues un poco más, que están los derechos de plantar, venga, pues un poco más. Y claro, a mí me venía bien porque yo estaba empezando y yo no podía invertir, pues oye, yo ganaba una nómina normalita. Entonces, era la ilusión de mi vida, pero había que ir al banco por dinero. Entonces, era mi forma de empezar. Las compraste barato, pero luego había La compré barato, mucho. pero no daban uvas. Claro. Entonces, yo tenía que luchar contra corriente porque mi padre, que es un agricultor, donde para él lo más importante era la producción, yo no se lo podía decir y me daba mucha rabia. Y cuando mi padre se enteró que yo había comprado estos viñedos abandonados y se enteró que yo lo estaba cuidando después de mi trabajo los fines de semana y me estaba pegando unas palizas a quitar grama, a quitar hierba, a sacarla al camino, a quemarla y a repodar cepas que estaban completamente secas, que empezaban a brotar del suelo, mi padre me decía, tú estás chalao. Tú no has aprendido nada. O sea, todo el mundo plantando viña nueva, grandes viñas con gotero, y tú vas aquí a recuperar lo que la gente ha dejado de trabajar. Pero yo había una cosa, yo tenía un sentido común y yo sabía que la viña vieja, ¿cómo puede ser que lleve 100 años, y 8 años abandonada y todavía no haya muerto? Cuando los viñedos jóvenes tienes que estar regándoles continuamente si no se secan. ¿Cómo se recupera un viñedo para que vuelva, una cepa para que vuelva a dar uva? Pues mira, hay que imaginarse las cepas que yo empiezo a recuperar. Hay que pensar que muchas son de pie franco. Pueden ser antes o después de la filosera, pero se plantaban todavía en palo directo, ¿vale? Entonces yo cogía y miraba la cepa. Y lógicamente empezaba a cortar con la tijera. Cuando empezabas a cortar con la tijera, cortabas sarmientos así. Cuando acababas de cortar sarmientos y estaban secos, empezabas a cortar madera ya gorda, con serrucho. Hasta que llegaba un momento donde yo ya veía madera verde. Es muy fácil distinguir entre la madera seca y la madera verde. Entonces, donde había madera seca, no había vida. Y donde había madera verde, ya había vida. Con lo cual, ahí paraba. Y había que esperar a la primavera, a que cogiera fuerza la planta y ver de dónde brotaba. Entonces, yo quitaba todo lo seco y dejaba donde había empezado verde. Y ya yo veía en la primavera, salían brotes, pues igual 30 brotes. Entonces yo dejaba esos 30 brotes y en verano ya veía cuál de ellos era el que más corría, el que más grande se hacía. Entonces ese para mí era el que más savia le llegaba, el que más sangre le llegaba. Pues ese es el que le ponía un tutor, le ataba con unas cuerdas y ese sarmiento para mí iba a ser la nueva cepa que iba a estar
dentro de una cepa vieja. Una cepa que tenía una raíz de 100 años, con una planta nueva que iba a recuperar y que iba a empezar a engordar, que tardaba 4 o 5 años en volver a dar uvas. Entonces yo muchas cepas las he cortado a rape del suelo, porque estaba todo seco. Pero claro, la raíz no se seca, es lo último en secarse. Entonces parece que está la planta seca, lo que es la estructura está seca, pero cuando cortas hasta abajo, lo dejas y de repente te sale un chupón, te sale un tallo del... Si es ahora, saldría un bravo americano, porque ahora ya se injerta todo, o casi todo. Entonces, si pasaría ahora ya no se podría dar uvas. Habrá que en ese planta americano volver a injertar. Como eso era Pío Franco, salía. Y si es planta americana, porque también he recuperado algún viñedo que ya estaba de puesto de vitis americana, injertaba. Injertaba sobre... Yo he injertado sobre una raíz. Lo tengo ahí en Instagram. ¿Y funciona? Pero ¿cómo va a funcionar? Donde hay savia, hay vida. opciones. Vida y pega. Donde hay savia hay pega, efectivamente. Al comprar un viñedo con tantos años, con tanta historia y tan desordenado, ¿no? Sí. Que no estaba ordenado, te has encontrado con muchas variedades dentro del mismo suelo. Para recuperarlos ha supuesto una dificultad extra y poder mantener y conservar cada variedad como debe, o lo único que te importaba era que fuera viejo y eso ya ha sido secundario. Pues mira, yo voy a contar la verdad, ¿vale? Os voy a contar la verdad porque lo más bonito es decir la verdad. A mí lo que me importaba era el viñedo viejo, porque era viñedo original, eran los Gran Cru Classés de la Ribera del Duero, donde antiguamente, cuando se hacía todo a mano y había que hacer un hoyo, sabían los viejos dónde tenían que plantar la viña. Entonces, ese terreno era el mejor. Y esas plantas que había eran las mejores porque ya estaban aclimatadas al terreno, era el tinto fino, era una variedad tempranillo, pero aclimatada al terreno con su genética y su aclimatación de muchísimos siglos anteriores. Pensar que cuando se plantaba una viña se cogía la madera de la viña de fulanito del pueblo, que era la mejor viña del pueblo, con lo cual ya se cogía leña de una viña que tenía 50 años, pero esa a su vez se había cogido de otra que tenía 50 años más atrás, y así, así, y así, vamos a siglos. Entonces, no tiene nada que ver Ribera del Duero con otras zonas, no porque sean ni mejores ni peores, porque Ribera del Duero tiene un ciclo muy corto. Es un clima muy continental. Sabéis que antes de ayer ha helado, nos ha metido una buena helado. Yo afortunadamente he tenido mucha suerte. Solo tengo que ir a la Aguilera a ver por allí, que me han dicho que igual ha helado. No, vengo de Almería, no lo he visto. Pero en Roa no ha helado, en Roa Nanguís no ha helado. Pero en otras zonas sí, las zonas bajas, las que no se plantaban de viñas hace 80 años, las zonas bajas. Ha bajado menos 2 grados bajo cero a las 8 de la mañana, el aire frío pesa más, ha ido a la parte más baja y ya se lo ha llevado. Te iba a decir, yo empecé a recuperar, yo no sabía lo que había. Entonces llega un momento que me empiezan a dar uvas. Salen tintas finas, salen garnachas, salen valencianas, que se llamaban, nosotros las llamamos valencianas. Ahora técnicamente se llama bobal. Pero yo el bobal la he aprendido hace 3 años. Salía Albillo, salía Jaén, salía Viura, salía Monastrell, Malvasía, un pupurrí de variedades que antiguamente no importaba y debía gustar, porque se hacía un clarete. Entonces se mezclaban diferentes variedades, tanto tintas mezcladas con las blancas. Entonces yo cuando empiezo a recuperar me salen las blancas. Y yo te digo la verdad, yo te voy a decir, no, yo iba buscando eso, no tenía ni idea. Yo trabajaba con mi jefe y yo solamente hacía vino tinto de variedades tintas. Entonces, yo no tenía ni idea de mezclar blancas con tintas y de mezclar tinto fino con garnacha. Esa era la realidad. Hasta tal punto que si un día vais a mi casa, vais a ver las primeras viñas que yo empiezo a recuperar, que las injerto las blancas a tintas. Pero claro, imaginaros que cada cepa tiene 8 brazos. Claro, entonces yo injerté un brazo y hay cepas que tengo un brazo de tinta y 8 de blanco. El que me salió, que de 10 me salió en 4, porque era muy difícil poner una yemita en una viña vieja y que pegara.
¿Por qué? Porque mi padre y la gente mayor me decía que estas variedades estaban desprestigiadas, que nadie las quería y que eso no valía para hacer un vino tinto de calidad. Y que cómo iba a meter yo, valenciano, que no lo quiere nadie, a mi vino. Entonces, pues un día de estos de que me convence, pues yo me voy y empiezo a injertar. Pero me sale lo que me sale. Me sale, pues de todo lo que tenía que injertar, un 5%. Porque, claro, había mucho. Y llega el día de la vendimia del 2014, que fue mi primera añada. Y me encuentro que tengo un 40% de estas variedades. De que tenía poca viña, y de que tenía poca uva, y de que me había pegado 5 años duros todos los fines de semana, digo, mira, me digo a mí mismo, Francisco, no tienes nada que demostrar a nadie, no has hecho nunca vino, tienes viñas viejas, las has trabajado, te has matado a trabajar, yo no me puedo permitir dejar un kilo de uva en el campo. La uva está de maravilla, me da igual que sea otras variedades que no se conocen, porque solamente estábamos acostumbrados a hacer tempranillo, hay que vendimiarlo todo. Me sentía en la obligación de vendimiarlo, porque me había costado muchísimo recuperar ese viñedo viejo. ¿Y qué pasó? Pues que salió un vino fantástico. Que salió un vino fantástico, porque salió un vino con muchísima energía, con muy buen color, con muchísima estructura, y encima tenía un aporte de frescura, de tensión y de suavidad que no era típico de un 100% tempranillo, que son vinos un poquito más rústicos, un tanino un poco más duro. Con lo cual, yo desde que hice la fermentación alcohólica y lo probé nada más acabar la fermentación alcohólica, yo sabía que no me había equivocado. Es más, sabía que no me había equivocado desde que probaba las uvas en el campo, porque que sean de una variedad, que sean de otra, estaban fantásticas. Las metías en la boca y se deshacían las uvas. Con lo cual yo sabía desde ese mismo momento de la vendimia que no me había equivocado, que no me iba a equivocar en el vino. Hombre, tienes esa pequeña incertidumbre de a ver luego qué pasa en el mercado, cuando lo prueba la gente, si le gusta, si no le gusta, porque es un poco diferente a la Ribera del Duero, lo tengo que reconocer. Pero bueno, tuve la suerte de que el vino encajó muy bien en el mercado y la gente lo apreció y lo aceptó. Aunque ahora nos vas a contar tú más secretos de tu forma de trabajar y lo que hay dentro de una botella de Francisco Varona, hay una cosa que me ha llamado la atención, es que cuando nosotros vamos a visitar una bodega nos hablan un poquito del viñedo, de la historia de la bodega, y luego cuando uno pasa a la zona de producción lo primero que le enseñan es la mesa de selección y la despalilladora. Y ahora resulta que Francisco Varona no despalilla todo, utiliza racimos completos para elaborar tu vino. ¿Qué cambia en tu vino que tenga racimos sin despalillar? Y Elena, te tengo que confesar que el Finca Las Dueñas es 100% racimo entero, ¿vale? Con lo cual, pues, Finca Las Dueñas es 100% racimo entero, Francisco Varona tiene aproximadamente un 20% de racimo entero. Es verdad, es una paradoja, o sea, estamos, por un lado, buscando máquinas tecnológicas con una tecnología brutal que es capaz de separar por colores y rechazar todos los trozos verdes de raspón, y por otra parte yo voy metiendo un 20% de racimo entero, es decir, una brutalidad de raspón. Pues lo hago porque, primero, porque antiguamente se hacían los vinos con raspón y los viejos no eran tontos. Hoy nos ha preguntado una clienta, perdona, precisamente sobre esa guarda de la que tú hablas. Ha probado Francisco Varona y ha dicho, me llevo una caja. ¿Y cuánto puedo guardar esto? Digo, ostras, si es que lleva tan poco en el mercado, que ¿cómo le puedo decir cuánto ha aguantado uno de sus vinos? Yo le he dicho 10 años, para no pillarme los dedos. Pues sí, has hecho bien, Elena, porque vamos a ver, yo tampoco tengo la experiencia de mis vinos, personalmente. Yo puedo decir que he probado vinos que tienen un estilo similar al que yo estoy haciendo, que yo les he probado con 25 años y están de maravilla, están enteros. Pero bueno, vamos a hablar de mi vino. 10 años seguro. Esto ya sí lo sabemos. El 2014 ya vamos a 9. Y yo recientemente, un cliente
un cliente vino a mi casa con una botella del 2014, porque yo desgraciadamente no tengo nada en casa. Y la abrió y el vino estaba como el primer día. No había diferencia entre un 2014, para que veáis, y un 2018. Tiene la diferencia de un 2021, porque esos morados se han perdido un poco, pero ese color ya rojo picota se mantiene. Y esa fruta roja sazonada se mantiene. Con lo cual, estamos ya a los 9 años. De 9 a 10. Eso ya está hecho. Vamos, hablamos dentro de 5, a ver cómo vamos. De todas formas, también os digo que, bueno, los vinos son para guardar un poquito, pero tampoco hay que volverse loco con guardar, para mí, oye, esto es un gusto personal, pero a mí los vinos buenos, de jóvenes, me encantan. Hay que esperar solo al día adecuado, entonces. Sí. Fenomenal. Vamos a empezar, si quieres, a probar, a saber cómo ha evolucionado. Vamos a empezar por Francisco Varona y luego llegamos a Finca Las Dueñas. Venga. Vamos a empezar con el 19, pasaremos al 20, luego al 21 y vamos a acabar con lo más especial que tiene Francisco. Yo te voy a dejar aquí y nos vas contando tú un poquito de cada año y de la evolución. Recuerdo que podéis preguntar, que podéis consultarnos si queréis, que nosotros haremos las preguntas por vosotros. Y espero que os guste aprender un poquito más sobre Francisco Varona. Te dejo. Bueno, pues vamos a probar, vamos a empezar con Francisco Varona 2019. Solamente 3 cositas para que entendáis el viñedo. Es un viñedo viejo que se utilizaba, todo se hace manualmente, porque antiguamente se ha hecho con los mulos, con los burros, ¿vale? Hoy se hace manualmente, con un tractorcillo muy estrechito los primeros meses del año, y luego ya cuando la viña brota y crece, ya se hace todo a mano. Variedades, todas. Todas. Un 60, vamos, estamos en directo, bueno, todas. El tratamiento del viñedo es orgánico. Yo no utilizo nunca ningún pesticida de síntesis que entre dentro de la savia de la planta. No se utilizan herbicidas, solo se utiliza estiércol de oveja compostado por mí. Aquí tengo una brecha del otro día, me cayó un tablero de metal sacando el estiércol del pastor. Y cada vez más uso extractos de plantas naturales, porque funcionan muy bien, ¿vale? Ya estoy con valeriana al principio para que le da calor a la planta y brotan todas las yemas a la vez, le da calor la valeriana. Luego utilizo ajo y ajenjo en el mes de mayo, si hace frío como está haciendo ahora, cada 15 días, para que los insectos, cuando vayan a picar las hojas, el ajo y el ajenjo los repelen y se echan para atrás, frente a un insecticida de Bayer que entraría dentro de la savia de la planta y pasaría al racimo. Luego más adelante para el oidio utilizo azufre de mina y utilizo canela, extracto de canela, que es un fungicida espectacular. Y para acabar, cuando hay alguna ola de calor, le meto espliego. Y la elaboración es muy sencilla. Yo solamente cojo uvas que cuando las pruebo me gustan en la boca. Yo no utilizo una máquina que mira el grado, que mira la acidez. No, yo pruebo uvas. Y si me rompen y si me estallan en la boca y me dan sabor, me dan fruta, las cojo. Y si no, no las vendo para otras bodegas. Entonces me quedo con lo mejor. Se vendimia. Mis uvas maduran a la sombra, no maduran al sol, maduran siempre a la sombra. Por eso la piel no se quema, por eso el tanino es tan dulce, tan goloso, porque la piel, si la da el sol y madura el sol, como se maduran los emparrados, la piel, para protegerse del sol, lo que hace es engordar. Y entonces es un polifenol verde. Pero si no le da el sol, la piel es fina y es un polifenol maduro, que cuando pruebas la uva es una piel muy finita y se deshace en la boca. Y lo mismo que se te deshace en la boca se deshace en el vino. Y lo mismo que te masticas un ollejo, una piel, y es astringente y es gorda y la escupes porque no pasa, pues en el vino el tanino tampoco pasa. Es similar. Entonces es muy poquita uva, viña vieja, vendimiada a la sombra, recogida en máquina, recogida a mano,
en cajas de 12 kilos, enfriadas en una cámara frigorífica y incubadas en depósito. Una cama, la primera parte del depósito, los primeros 20% del depósito es racimo entero, y encima de ese racimo entero ya entra uva despalillada. Una fermentación con sus propias levaduras, no utilizo levadura comercial, un control de temperatura muy exigente, muy estricto, solamente subo 1 gradito al día y máximo 21 grados. Y después de una fermentación perfectamente limpia y sin pretender extraer, simplemente dejar que salga lo que tiene la uva, lo que tiene bueno, sin buscar la extracción ni la estructura, simplemente buscando la elegancia, se acaba el vino, se prensa y va a barricas nuevas de roble francés de las mejores tonelerías de Francia. Todos los años uso barricas nuevas. Ese es mi proceso de elaboración para todos los vinos. Entonces, 2019, podemos hablar de la añada. La añada del 2019 se la conoce como una añada cálida, y es verdad. Una añada cálida, un verano seco, un invierno poco lluvioso, donde la planta el año dio poca uva, muy concentrada, y fue difícil, donde más trabajé yo, es en preservar y potenciar y no perder lo más mínimo de la fruta y de la acidez. Ese fue mi trabajo básico del verano, el no perder nada de acidez. ¿Cómo? Protegiendo la uva mucho del sol, haciendo que la vegetación del viñedo cubriera todo el racimo y también el suelo, para bajar la temperatura del suelo y así favorecer un microclima dentro de la planta a la sombra, que puede cambiar en más de 15 grados la temperatura, a la sombra del sol. Ese fue mi objetivo máximo, mantener la uva a la sombra. Y creo que es un vino bastante conseguido, porque hoy estamos disfrutando de frutos rojos, de fruta roja. No es una fruta madura, no es una fruta sobremadurada, no es una fruta compotada, no es una fruta pacificada ni evolucionada. Es una fruta madura, fruta roja, fruta negra, pero todavía joven. Y es lo más, para mí, es la mayor virtud que pueda tener este vino. Esa primera impronta de vino que te demuestra que tiene todavía muchísimo recorrido por delante, porque demuestra su juventud en el máximo esplendor, y luego ya pues salen esos notas pues ya de torrefactos, un poquito especiados. Es un vino muy interesante. Vamos a probarle. Pues qué voy a decir, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Es una golosina. Es un caramelo. En boca es fresco, es goloso, es largo y no cuesta nada en beberle. Con lo cual, pues, puedes tomarte una copa y otra. Es goloso, como tú dices, pero no se percibe esa sobremaduración que utiliza ahora tanto, ¿no? No, notas la tensión. Y ahí está esa diferencia con ese puntito de raspón que hace que el vino de una añada madura tengamos un punto de frescura sin ser demasiado tampoco agresivo. Hay que tener mucho cuidado con los raspones también, porque si utilizas un raspón de poca calidad, también te puede dar unos vegetales herbáceos que son, sí, que ya le empiezan a gustar a poca gente. A uno le gustan mucho, a un 10% le gusta mucho y al 90% no le gusta. Entonces, eso tampoco vale. Yo creo que hay un equilibrio bueno. Pasamos del 19, una añada seca, poca uva, poco agua, calor de verano, al 20. Lluvia, añada más fría, verano más frío, y justo antes de vendimiar, 50 y tantos, 60 litros de agua, el 17 de septiembre. Es que ahora os cuento el 20. Cada año es un logro, es un reto para el viticultor. Si quieres hacer realmente vinos
que te den lo mejor de ti y de la tierra, ¿no? El 19, como os digo, mi mayor objetivo fue no perder la acidez. Y como os digo, de esta manera, protegiendo mucho los racimos del sol. El 20, yo tenía una uva espectacular el 16 de septiembre y cayeron 60 litros de agua. De tener una uva espectacular a falta de 10, 12 días para vendimiar, faltaba, probaba las uvas, estaban buenísimas de sabor, pero cuando masticaba la pepita, salía ahí un tanino un poco duro y no le quería, porque yo sabía que ese tanino en la bodega es imposible de limar, imposible. Digo, bueno, hay que esperar, y caen 70 litros de agua. Claro, las previsiones cuando caen 70 litros de agua es que va a seguir lloviendo, con lo cual ya el estrés es brutal. Primero tienes a los vendimiadores que han venido de sus países, les tienes encerrados en una casa sin darles trabajo, y empiezan todos a ponerse nerviosos que se van. Y tienes tú, por tu lado, que al día siguiente vas a coger una uva y caen 2 gotas de agua al tirar de la uva del racimo, pam, pam, 2 gotas de agua. Y dices tú, ¿qué es esto? ¿Tú vas a coger esto? Si esto tiene un 25% de agua más que ayer, 25% de dilución. Miras el pH, claro, es agua, con lo cual los pH se disparan, se descompensa todo. Y lo notas en la boca. Entonces, mucha gente se pone nerviosa. Y en cuanto puedes entrar a vendimiar, vendimias. Porque el miedo es libre. Yo tengo la fuerza de voluntad de que, aun no pudiéndome permitir perder una sola cosecha, porque si yo pierdo una cosecha a día de hoy, económicamente no me lo puedo permitir, tengo la fuerza de voluntad y la paciencia de esperar hasta que me gusta la uva. ¿Qué hice? Fui empezando a vendimiar cosas para otras bodegas que me iban pidiendo, con lo cual yo ya tenía a mi gente ocupada. Y yo ya sabía en mis viñas cuáles eran las que mejor iban a evolucionar y a deshinchar de todo el agua que había caído. Porque hay plantas que ya no deshinchan. Si no tienen buena hoja, cogen el agua, lo absorben, pero no tienen capacidad de soltarlo. Con lo cual, estratégicamente cambié muchas cosas. Pum, 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 pum. Bueno, empecé a vendimiar. Pensad que en este momento yo estoy vendimiando, vendiendo un 60% de uvas y me estoy quedando en el 2020 un 45%. O un 40%, con un 40% elaboro de mi producción y un 60% vendo. Era luna menguante cuando ya cayó el 17 de septiembre del 2020, era menguante y íbamos ya casi en luna nueva y hemos empezado la luna llena. En la luna llena, yo no soy biodinámico, pero lo que os voy a decir es verdad, porque lo he visto. En la luna llena, la planta no deshidrata, porque la luna está tirando del agua de las raíces hacia arriba, y entonces la uva está muy hidratada, y como ha llovido, lo ha cogido por la hoja y por la raíz, la planta está muy hidratada, se pasaban los días y la uva no soltaba el agua. Yo estaba seguro que cuando llegara la luna nueva, cuando estuviéramos en cuarto menguante de la próxima luna, eso iba a cambiar completamente. La previsión era mala, porque decía que iba a llover. Entonces tú te asustas, pero yo tuve la paciencia de aguantar, y aguanté casi 20 y tantos días, desde que llovió, hasta que se pasó a cuarto menguante, y ya empezaba todo a perderse, a coger el peso que tenía normal, a coger el pH y la acidez que tenía. Y vendimié, si no recuerdo mal, empecé a vendimiar el 4 o el 5 de octubre, y acabé el 12 o el 13 de octubre. Y fue un año espectacular, porque después de llover, lo que pasa es que la piel se cuartea, cuando digo se cuartea, la piel se doma, se madura con el agua, con el cambio de hincharse, deshincharse, todas las estructuras de las pieles se rompen. Y si luego la coges cuando está ya más concentradita, que ha perdido ya todo ese agua, tienes un tanino súper bueno. Y ese fue el 20.
tuve que esperar muchísimo y tuve mis días digamos, de preocupación. Pero creo que mereció la pena aguantarlos. El día que vendimiaba sabía que no me había equivocado, pero claro, un mes, 25 días antes estaba asustadísimo. Pero yo nunca, os digo, nunca he vendimiado una uva que no me gustaba. Hombre, el 20 no cabe duda que es más fresco y el 19 es más concentrado. Vamos a probar el 21. Vamos a probar el 21. ¿Qué pasa en el 21 en particular? El 21 para mí es una añada que la tengo, me gusta mucho. 21 fue la Filomena, fue la nevada que todos sabemos. Fue la nevada que todos sabemos y fue un aporte, una reserva hídrica para la viña que caló, llegó el agua abajo a la arcilla donde tiene que estar para hacer sangre en la tierra y tuvimos un ciclo vegetativo fenomenal. Y luego tenemos un final de ciclo que fue de libro, ¿vale? En toda la Ribera del Duero hay grandísimos 2021. Y para mí, yo estoy tremendamente emocionado con 2021. ¿Por qué? Porque considero que es una añada, yo la tengo como una añada... Para mí, es la añada de libro. Si yo diseño un vino como quiero que me quede como el 2021. ¿Por qué? Porque tiene fruta, fresco, un color muy bonito, tiene intensidad, tiene fruta roja. En boca está goloso, siendo un bebé. Y tiene una capacidad de evolución tremenda. Para mí es el vino que si lo pudiera describir, lo pudiera pintar, le pintaría así. Es el que querrías todos los años. Yo con este vino voy al fin del mundo. Bueno, el 2022 hay que esperar a ver cómo queda. Ahora mismo yo con este vino, mira, yo vengo de Almería, he estado ahí 3 días con el distribuidor, presentando los vinos, y es que voy a pecho descubierto con este vino. Es un grandísimo vino. Tiene una nobleza, César, tiene una nobleza, tiene un tánino. Para estar embotellado de febrero, que solamente tiene 3 meses de botella, que es un bebé, que todavía no ha pasado ni el golpe del embotellado, tiene una nobleza, tiene un sabor, tiene un tanino que te llena la boca de sensaciones agradables, que es una maravilla. Y Francisco, se ve una progresión, pero claro, esa progresión no tiene siempre que ocurrir. Idealmente sí, Yo- pero depende, que depende de las circunstancias. Pues mira, Sí se ve una progresión, claro. todos estos vinos yo les he hecho, os voy a decir, todos estos vinos yo les he hecho dentro de mis posibilidades, en cuanto a que yo no tenía bodega. Lo he hecho donde he podido, como he podido y cuando he podido, compatibilizando las uvas que vendo para otras bodegas, el trabajo que yo hasta el 2021 no he dejado como enólogo en otra bodega, y cuando he podido lo he hecho. ¿Cuál es la primera añada? 2014, 2022, la que viene, la que está ahora en barricas. Ya en tu bodega. Ya en mi bodega. Ahora ya tengo bodega, sí. Desde el 2021, en plena pandemia, en plena Filomena, estaba empezando la obra. ¿Y la tienes dónde? En Roa, enfrente del Consejo Regulador. Luego os dejo una tarjeta para que vengáis a verme y a ver los viñedos que os estoy contando y a poder ver la bodega. Vamos a probar ahora, si te parece, para mí lo que es una joya dentro de Ribera del Duero. Lamentablemente no elaboras más porque no te dará más. Cuéntanos un poco sobre Finca Las Dueñas. Bueno, pues Finca de las Dueñas es una parcelita de 0,98 hectáreas en el municipio de Anguís, a 5 kilómetros de Roa. Es un vaso muy viejo, cepas que tienen, os lo voy a decir, no penséis que exagero, hay cepas que tienen 8 metros. 8 metros. ¿De cuántos años? Cuando dices muy viejas. Más de 100. Más de 100. Lo que pasa es que no soy capaz de decirte un año concreto. Pero más de 100. Piensa que son como esta mesa de grandes. Como esta mesa. Y es una de las viñas que compro en esa pequeña historia que os he contado. Entonces yo empiezo a trabajar esta viña y me doy cuenta que en el mes de julio, cuando la uva empieza, antes de que la uva empiece a madurar,
en el mes de julio, antes de que la uva empiece a madurar, el raspón se queda rojo, color vino, cosa rara, porque normalmente está verde, hasta el final de la vendimia, como mucho amarillo. Esto se queda rojo, con lo cual me impresionaba y me parecía raro. Y claro, yo acabé la vendimia, llegó el día de la vendimia y yo pues probaba esos raspones, me les masticaba, entonces me daba una sensación buenísima, no tenían verdor, al contrario, estaban hechos, se habían convertido en madera, en leña, era tanino puro. Entonces decidí hacer un vino como hacían los antiguos, un vino antiguo, como un vino moderno, pero con la tradición más pura de la Ribera del Duero. Y lo hice en racimo entero, en una tina de madera, donde se pisa con los pies, se estruja pisando la uva. Racimo entero, con todos los días, con los pies, un pequeño pisado. Y me salió un vino. Al principio, la primera añada, nada más acabar de fermentar, un poco particular. No era de mi estilo, no estaba preparado, mi cabeza no estaba preparada para catar esos vinos con raspón, pero lo metí en barricas, nuevas, buenas. Y la sorpresa fue al año siguiente, cuando yo saco el 2014 de Francisco Varona y tengo estas dos barricas del Finca Las Dueñas, y cojo una muestra y la pruebo. Y entonces digo, hostia, esto es distinto. La sensación no era imposible pensar que ese vino llevaba 12 meses en barricas nuevas, porque parecía que no había estado en barrica. Tanta estructura le había dado, tanto tanino, tanta estructura le había dado el tanino bueno del raspón, que había protegido tanto el vino que la madera no había sido capaz de entrar en el vino. Con lo cual decidí seguir en barrica y lo tuve un año más. Y entonces ya, cuando saqué Francisco Varona del 2015, es cuando saco Francisco Varona del 2014. Y claro, yo había vendido el 14, como hacemos ahora esto. Y dije, venga, pues no lo voy a mezclar con el 2015, voy a hacer un vino con su nombre, con el nombre de la parcela, Finca Las Dueñas. Y es esto, es este vino. Y es tinto fino, bobal y albillo, en su composición. Vamos a probarle. Bueno, yo creo que el nariz es completamente distinto al resto, a los anteriores, cosa que es interesante y es importante que un vino, si es un vino con un nombre distinto, tiene que ser distinto. Y esto es totalmente distinto porque la nariz es otra cosa. Es una fruta madura, pero es una fruta muy balsámica. Hay mucha menta, hay mucho mentolado, hay mucho eucalipto, hay mucho monte bajo. Es muy complejo en sensaciones, en aromas. Tiene mucha complejidad. Tiene fruta negra, balsámicos y quizás hasta algo de especias. Entonces creo que merece la pena. Merece la pena haberlo separado. Y en boca es un vino que tiene un escalón más. Tiene complejidad, tiene fuerza, tiene tanino, estructura. Pensar que el raspón lo que hace es potencia toda la virtud todo lo que tiene el vino. Si el vino es malo, potencia lo malo. Y si el vino es bueno, el raspón potencia lo bueno. Pero tiene que ir un buen raspón. Pero entonces eso significa que un año malo, con clima, ¿qué harías? Un año malo no es un mejor año para meter raspón. Por eso digo. Y entonces ¿qué ocurriría? Es que si es un año malo... A ver, se me están ocurriendo dos cosas. Con Finca Las Dueñas, que está pensado de esa manera. Es que Finca Las Dueñas no va a tener nunca un año malo. Y te voy a decir porque solamente puede pasar... El clima cambia mucho. Sí, puede pasar que pegue una granizada, entonces adiós Finca Las Dueñas. O puede pasar que pegue una helada. Normalmente nuestra zona no hiela porque es la zona de toda la vida de la Ribera del Duero y es muy difícil que hiele. Puede helar, heló en el 2017.
En el Creo que 2017. mencionaste que el Lo, pero en la parte tuya, ¿no? Al parte del río. Claro, Filomena. este año heló, Está en el río. este año heló. Hace 2 días ha helado, pero no hiela en Anguís o en Roa. Hiela en las zonas, en las zonas bajas que no eran de viña, que se han plantado viña porque es más económico ahora mismo plantar viña que plantar patata. Pero no es una tierra de viña. Oye, tú hablas mucho del vino que hacían los viejos, ¿no? Y entonces, el vino que hacían los viejos, en realidad, no hay nadie que lo haya probado, porque lo hacían hace 100 años. ¿Cómo interpretas que es el vino que hacían los viejos? Pues porque cuando yo veo las viñas y veo sus variedades y veo su mezcla y su mezcla de cepas y de variedades, entendiendo cómo trabajaban el viñedo y cómo elaboraban ese vino, me imagino lo que se tomaban. Y ahora mismo, fijaros una cosa, y quedaros con este mensaje porque para mí yo lo pienso muchas veces. Somos todos súper inteligentes, tenemos muchísimas carreras, somos ingenieros agrónomos, somos químicos, somos científicos, somos todo la hostia, biodinámicos, entendemos todo, sabemos de todo, y estamos completamente intentando hablar del cambio climático, de que ahora mismo las plantas, los vinos, estamos cada vez teniendo pHs más altos, acidez más baja. Tenemos vinos que cada vez evolucionan peor, que tienen menos vida. Y estamos pensando todo el tiempo cómo mejorar eso. Y y poca gente entiende que yendo al pasado, o sea, yendo a los viñedos antiguos, que tienen más de 60 años, tienes allí la fórmula mágica para tener un vino fresco. Tienes viña vieja, tienes sistema plantada en un terreno propicio para viña, donde siempre hay arena o grava en la parte superior y abajo está la arcilla, con lo cual lo poco agua que llueva es capaz de filtrar toda la capa de arena y grava, posicionarse en la arcilla, que es una capa impermeable, y es la reserva de agua para todo el verano. Con poco agua que llueva, la planta y aguanta. Tienes cómo plantaban antiguamente las plantas 2x2 al marco de plantación en vaso y no 3x1 en espaldera para meter los tractores, las máquinas vendimiadoras, los portinjertos, el Richter. Ahora, antiguamente se plantaba rupestres de Dot, Riparia Gloria Montpellier, los primeros portinjertos americanos. Eso ya no existe, ha desaparecido. Ahora es Richter 110, súper productivo, pero al mismo tiempo muy potasófilo, pierde muchísimo la acidez. O sea, si ya está inventado, ¿qué pasa? Ay, amigo, lo que no se puede es querer hacer un vino que tenga todos esos ingredientes de los viejos sin trabajar como ellos. Claro. Entonces, claro, si queremos ahora mismo hacer un viñedo mecanizado que tenga ese alma que tenían las uvas de los viñedos antiguos, eso sí que es imposible. Pero posiblemente más que ir a buscar diferentes zonas más frías, no sé qué, no sé cuál, igual es ir más a buscar cómo se trabajaba el viñedo hace 60 años, o cómo lo hacían ellos. Francisco, tú has dicho que Las Dueñas tiene algo especial. Para nosotros, que tenemos la suerte de probar magníficos vinos a diario y muchas propuestas que nos hacen, cuando un vino tiene ese algo que tú dices, a nosotros nos deja recuerdo. Creo que ese es el objetivo. Que mañana, cuando te levantes después de haber estado en una comida con un montón de gente, con un ritmo rápido, digas, ostras, qué bueno estaba el vino de ayer, me apetece volver a tomármelo. Y a nosotros nos ha pasado siempre con Las Dueñas, por supuesto con Francisco Varona, pero Las Dueñas nos deja recuerdo siempre. Así que tengo que felicitarte. Insisto en que nadie con tan pocas añadas ha estado con nosotros y eso es un súper éxito. Nos apetece visitarte, podemos visitarte. Cualquiera puede acercarse y conocer Francisco Varona de cerca. Me podéis visitar. Tengo mi teléfono muy bien en la web. O en la web o en la página web. Pero lo quiero tener porque me parece muy bonito que me llamen. Porque para mí es lo más bonito.
oye, dentro de mis posibilidades, pues cada vez hacemos más cosas, ¿sabes? Ahora ya se me ha jubilado el mecánico que tenía en Roa, pues ahora ya tengo que aprender hasta de mecánica. Porque se me rompe una máquina de un tractor y ya es que no sabes dónde arreglarlo. ¿Por qué? Que ya no hay mecánicos en los pueblos, ¿sabes? Entonces, cada vez el problema de una persona como yo, que tiene que gestionar desde la viña hasta la comercialización, el problema es el tiempo. A mí me encantaría dividirme en 3 y estar hoy aquí y al mismo tiempo pues haciendo unas chuletillas en mi casa. Como el tiempo es el que hay, me encantaría que vinierais a verme, ¿vale? Siempre, lógicamente, pues oye, una llamadita de teléfono, organizar un día, pero encantado. Vamos a ver los viñedos, vamos a ver la bodega y vamos a comer unas chuletillas en mi casa de Sarmiento. El domingo hay cola en la puerta de la bodega para las chuletillas con este vino increíble. ¿Cómo te ves? Pues igual que hoy, trabajando. Pero con Y dentro de 20 también. Sí. con la misma cantidad de... Yo todos los ¿Quieres años... conservar esto así? de la Mira, manera os voy a que estamos decir, haciendo? hoy, a día de hoy tengo 48 hectáreas de viñas viejas, es muchísimo. Tengo la suerte de tenerlas porque he sido muy valiente y he comprado mucho, todo lo que me han vendido. Ahora mismo en la cosecha de 2022 he elaborado la mitad de las uvas y he vendido la otra mitad. Entonces, un año normal, elaborando el 80% de mis uvas, puedo llegar a hacer 100.000 botellas. Y es mi objetivo. 100.000. 100.000. Ese es tu tope. 100.000, ¿por qué? Porque hoy estamos en Madrid y en Madrid lo tienen. Pero yo vengo de Almería y he pasado 3 días que lo único que me decían es, ¿dónde vienes a...? Vamos? Claro, yo soy un tío pues, muy trabajador. Entonces yo iba y les decía, a mí no me llevéis donde yo ya tengo el vino. Una pasadita rápida, saludar, tal. Pero yo quiero ir a aquel buen restaurante que no tiene el vino. Y me decía, Francisco, pero que no lo podemos abrir, que no tenemos vino. Entonces, tengo que crecer un poquito más para posicionar. Solamente quiero estar en los buenos sitios de España y en algún país de fuera de España que valoran las cosas bien hechas. Y en Bravo. Bravo siempre, desde Siempre. el primer día. Y ya está, ese es mi objetivo. Y creo que con 100.000 botellas no podré estar en todos sitios, pero sí puedo ya poder tener unas botellitas en aquellos sitios donde realmente valoren el trabajo de una persona que se entrega en cuerpo y alma a este proyecto. Y fuera de España, ¿tú crees que te lo llegan a valorar igual? Entonces, Yo creo que sí. ¿qué Mira, países crees tú que eso puede ocurrir? pues mira, en Latinoamérica, México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, son unos países que son enamorados de los vinos de la Ribera, de los vinos españoles, pero en especial de la Ribera del Duero. Porque los que producen como Chile o Argentina, ellos También lo bebe, Menos. también se bebe. Aquí tenemos la suerte de tener Colombia y también beben, cómo no, Chile y Argentina, pero el vino español de la Ribera del Duero tiene su importancia. Así como igual en otros países todavía nos ven un poco raros. y en Europa, más difícil. El país de Europa que más me sorprende es Suiza. Suiza consume muchísimo vino español. Rivera, Ribera. Suiza, Ribera, perfil Francisco Varona, vino concentrado, con goloso, Para el frío. Para el frío. les encanta. Bueno, Francisco, un millón de gracias. Vamos a disfrutar de lo que queda en la botella, pero ya en la super intimidad de esta tienda fabulosa, con más de 90 años de historia. Un millón de gracias, de verdad, por habernos acompañado. Sé que ha sido un viaje largo hoy y un esfuerzo para ti. Elena, no ha sido ningún esfuerzo, al contrario, ha sido una satisfacción poder estar hoy aquí con vosotros, darme la oportunidad de poder presentar y enseñaros solamente lo que hago todos los días. Así que mil gracias a ti y a César por... Nos vemos en tu por bodega. Me encantaría, Tú pones la chuletilla y yo llevo el jamón. me encantaría. No tienes que llevar nada, solo tu presencia. Hecho. Venga, gracias.